Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa selectividad? Espero que bien, espero que vayáis con ganas, espero que vayáis motivados para ese examen que está ya ahí, que está ahí. Tranquilos, que tenéis unas pedazos de mega vacaciones a la vuelta de la esquina, motivaros con eso. Y además, si habéis trabajado y habéis estudiado, bueno, seguro que todo va a salir bien. Ahora mismo yo me estoy derritiendo cual pollo, hace un calor que flipas, pero bueno, vamos a intentar que el directo sea lo más ameno posible. Hola a todo el mundo, madre mía, ya está entrando aquí todo el mundo, parece que hoy somos menos, vamos a estar más en familia, somos menos, pero valientes. Como siempre digo, voy a intentar no leer los comentarios porque me distraigo una barbaridad. Lo que me pregunto es si se pueden quitar los comentarios directamente y también incluso para que no os distraigáis vosotros, que eso también es interesante, ¿no? Bueno, pues empezamos, vamos a hablar de la creación del Estado franquista. Siempre digo que ¿qué es lo primero? Vamos a ver si has sido alumno atento estos días. ¿Qué es lo primero que tienes que poner cuando empieza el tema? ¿Qué es lo primero que hay que poner? Sí, no te oigo, nadie lo dice. ¿Qué es lo primero que hay que poner cuando empieza el tema? Un índice, ¿de acuerdo? Hay que poner un índice cuando empieza, cuando estás desarrollando el tema, con todos los ítems. ¿Para qué? Es una manera de mostrarle al corrector que sabe muy bien de qué va el tema y cómo desarrollarlo. Hay que decir también lo siguiente. Recomiendo lo siguiente, mirad, cuando estudiáis un tema, muy bien Andrea, muy bien, cuando estudiáis un tema tenéis que mirar siempre, recomiendo que estudiéis los títulos lo primero, muy bien, ya lo están diciendo, es que a mí me llega esto tardísimo, o sea, vaya con el Instagram, 75 personas, madre mía. Siempre recomiendo lo siguiente, cuando estudiéis un tema, fijaros en los títulos, estudiaros los títulos. Lo primero, estudiaros los títulos del tema, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a repasar. Este tema se llama la creación del Estado franquista y tenemos los siguientes títulos. La introducción, las características, los apoyos sociales y familias del régimen, las leyes fundamentales, la evolución política, la evolución económica, la represión, la oposición y el final del régimen. Tenemos nada menos que 9 ítems, repito. Tenemos que hablar de la introducción, de las características, de los apoyos sociales y las familias del régimen, de las leyes fundamentales, de la evolución política, de la evolución económica, de la represión, de la oposición y del final del régimen. Esto es lo primero que debes de estudiarte de memoria, ¿de acuerdo? Y una vez que te lo has estudiado de memoria, empezamos a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hay que decir de la creación del Estado franquista? Tenemos que decir que el Estado franquista fue un régimen dictatorial, ¿de acuerdo? Fue un régimen dictatorial, confesional, militar y con rasgos fascistas. ¿A qué se refiere? Fue un régimen dictatorial porque fue una dictadura. Un hombre mandaba. Franco mandaba en todo. Franco tenía todo el poder y eso se llama dictadura. Punto. Entonces, fue una dictadura confesional. ¿Por qué? Porque tenía una religión de Estado. ¿De acuerdo? Había una religión de Estado y eso, bueno, pues religión, iglesia y Estado eran casi lo mismo. Entonces hemos dicho que es un régimen dictatorial, confesional porque tenía una religión de Estado que era la Iglesia Católica. Militar, ¿por qué? Porque el mismo Franco era un militar, y dentro del gobierno había muchos militares y el ejército siempre fue un pilar fundamental del régimen. Y además tiene rasgos fascistas. Cuidado, no fue el fascismo tal cual a la italiana o a la alemana, no fue tal cual. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a ir desarrollando. Espérate que no se me caiga el móvil. Ahora. Decía entonces, características del régimen del Estado franquista. Fue un régimen dictatorial, confesional, militarista y con rasgos fascistas. Y la ideología, había una ideología, el franquismo llegó a crear con los años una ideología propia, muy simple, pero llegó a crear una ideología propia. ¿Cómo se llama esa ideología propia? Se llama Movimiento Nacional, ¿de acuerdo? El Movimiento Nacional. Bueno, pues esa es la introducción, repito. Tenemos que decir que fue un régimen dictatorial, confesional, militarista, con rasgos fascistas y con una ideología que lo sustentaba, que era el Movimiento Nacional. Vamos a hablar de las características de esta dictadura. Fue una dictadura personalista. Ojo, la dictadura italiana y la dictadura nazi eran dictaduras de partido. Esta fue una dictadura personalista, ¿de acuerdo? Mientras que la Italia fascista y la Alemania nazi, la dictadura giraba en torno al partido, en España la dictadura giraba en torno a la persona de Franco. Y hay que decir que la ideología de Franco, y esto lo decíamos ayer con lo de la guerra civil, Franco era un oportunista, Franco fue un oportunista, Franco ya decíamos que se sumó a
al golpe de Estado, el último, cuando ya veían que iba en serio. Además decíamos que no iba a ser jefe de Estado, fue un oportunista. ¿Y qué hay que decir de la ideología de esta dictadura? Que va evolucionando con el tiempo. ¿Conforme a qué? ¿Qué marca la evolución de esta ideología del franquismo? Pues el estar en el poder. O sea, Franco hacía lo que hiciese necesario para estar en el poder y va cambiando su ideología conforme cambian las cosas, conforme cambian las circunstancias, siempre y cuando para mantenerse en el poder. ¿De acuerdo? Estas son las características de la dictadura. Ahora, vamos a hablar de los apoyos sociales y la familia del régimen. Primer apoyo del régimen. Primer pilar del régimen. El ejército. El ejército es el apoyo fundamental del régimen, ¿de acuerdo? Uno de los más importantes del régimen. Segundo apoyo, falange. La falange, el partido de la falange española. La falange española, ya dijimos que lo fundó José Antonio Primo de Rivera, que era un partido fascista, de inspiración fascista, inspirado en la Italia de Mussolini. Y atención, aquí va la primera pregunta. Primera pregunta, estar atento. Por un gallifante. La falange española empieza a perder su influencia a partir de 1945. Y aquí llega la pregunta. ¿Qué sucede? ¿Por qué a partir de 1945 Falange Española empieza a perder su influencia en el gobierno de Franco? Venga, vamos a ver. Venga, ¿por qué en 1945 Falange Española empieza a perder su influencia? ¿Qué pasa ese año? ¿Qué pasa ese año? Vamos, ¿qué pasa ese año? ¿Quién me lo dice? Instagram es lento de narices. Por un gallifante, tenemos aquí un gallifante para sortear. Bueno, mientras voy a seguir. Decía, mientras me vais respondiendo, decía que Falange Española empieza a perder su influencia en 1945 y gana influencia la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? En 1945 Falange Española pierde... Muy bien. Ya me están llegando las respuestas. Yeah. Muy bien. Marina, muy bien Andrea, muy bien Elor, ¿de acuerdo? Efectivamente, muy bien Keniuski, muy bien Nuria, perfecto. Esa era, ¿de acuerdo? En 1945 las potencias del eje pierden la guerra, ¿de acuerdo? La Alemania nazi es derrotada y entonces Franco quiere alejarse de las potencias del eje, es decir, si yo no iba con ellos, si yo no iba con los nazis, yo no iba con los italianos, entonces ¿qué hace? Empieza a desquitarse de toda esa fachada, nunca mejor dicho, fascista, Entonces Falange Española pierde su influencia, empiezan a quitar la simbología fascista, abandonan el saludo fascista, toda esa simbología fascista empiezan a quitarla de su régimen, ¿para qué? Un poco para decir Franco, ellos han perdido, yo no tengo nada que ver con ellos, por eso decía, ya vemos que el carácter de Franco cambiante de me voy al sol que más calienta, ¿no? Ahora ya, como ha perdido Alemania e Italia, pues ahora yo ya no tenía nada que ver con ellos. Entonces decíamos, volvemos al punto, Falange Española pierde su influencia en 1945 y ganan poder los católicos. Primero hay un grupo que empieza a ganar poder, que es Acción Católica, y luego hay otro grupo que se llama el Opus Dei. Entonces hemos dicho, apoyos sociales y familias del régimen. Primero el ejército, segundo la falange, tercero la iglesia. La iglesia y el Estado se confunden. La iglesia y el Estado casi son lo mismo, ¿de acuerdo? Iglesia y Estado se identifican la una con la otra. De hecho, se llega a crear una ideología. Antes he hablado del movimiento nacional, pero también podemos darle otro nombre a esta ideología, que es el nacionalcatolicismo. ¿Qué es el nacionalcatolicismo? Pues el nacionalismo junto al catolicismo, nacionalismo a ultranza con catolicismo a ultranza. Y eso lo junta y se crea esa ideología que sustenta ese régimen, que es el nacionalcatolicismo. Si decimos movimiento nacional, yo por lo menos lo daría por bueno. Ya hemos dicho, lo dijimos en el tema anterior, que la Iglesia califica el alzamiento como una cruzada. Y ya dijimos que el hecho de que la Iglesia diga que ese golpe de Estado era una cruzada, es una manera de decir a los cristianos, señores, uniros, vuestro deber es apoyar la sublevación. Bien, vamos a hablar de las leyes fundamentales. Este tema, ¿sabéis lo que pasa con este tema? Que este tema es feo, pero es corto y fácil. O sea, lo que viene ahora es un tocho enorme. O sea, este tocho es infumable. Pero
pero es facilito. O sea, esto te lo aprendes de memoria y no tiene más, no tiene ningún misterio. Entonces, lo que a mí me gusta de este tema, y es lo que, bueno, siempre recomiendo pues el siglo XX, porque este tema no tiene mucho más. ¿Vale? Muy bien, Isa también ha respondido, Belén también ha respondido. Belén, sí, veo por la Rualongo, Nuria, veo que habéis respondido bastante. Genial, veo que estáis atentos. Y esto lo sabéis, este tema lo sabéis. Venga, vamos a hablar de las leyes fundamentales. Hay que decir que el Estado franquista se va articulando. Hay una serie de leyes que van articulando el Estado franquista. ¿De acuerdo? El Estado franquista, a lo largo del franquismo, de los 40 años, se van creando una serie de leyes que son las que dan, bueno, una pátina de legalidad a este Estado, a esta dictadura. Entonces, primera ley... esta pregunta me gusta, os la voy a preguntar. Vamos. ¿Cuál es la primera ley que se aprueba del franquismo? ¿Cuál es la primera ley que se aprueba? La vimos ayer, una pista, ¿de acuerdo? Voy a seguir con la siguiente ley, ¿vale? Repito, ¿cuál es la primera ley? ¿Cuál es la primera ley que se aprueba durante el franquismo? Yo voy a seguir con la siguiente ley hasta que me respondáis. Tenemos que hablar de la Ley de Cortes de 1942. Una ley de cortes. Se crean unas cortes, ¿de acuerdo? Se crean unas cortes y no se llamaban diputados los miembros de esas cortes, se llamaban procuradores. Y representaban los distintos sectores de la sociedad, por ejemplo, los municipios, el sindicato vertical, etc. Otra ley que hay que hablar, el fuero de los españoles. ¿Qué era el fuero de los españoles? Un conjunto de derechos y deberes que tenían los españoles. Como una constitución. Fuero del trabajo, muy bien, Antonio, muy bien, Joaquín, muy bien, Andrea. Yeah. Muy bien. Efectivamente, volvemos al fuero del trabajo. Muy bien. Joder, pues esto ya lo sabéis, pero ¿qué hacéis aquí? Si ya lo sabéis. O sea, si ya lo sabéis, no lo entiendo, mí no entender. O sea, si esto ya lo sabéis. Entonces, ya... Vale, bueno, vuelvo entonces. Las leyes fundamentales. Primera ley que se aprueba con el franquismo es el fuero del trabajo en plena guerra civil, 1938. Fue una ley copiada del régimen fascista italiano, que era una carta, se llama la Carta di Lavoro. ¿Qué decía este fuero del trabajo, el fuero de los trabajadores? Negaba la lucha de clases, que es lo que decían los marxistas, y los fascistas hablan de otro concepto, que es la colaboración entre clases. ¿De acuerdo? Eso decía el Fuero del Trabajo, aprobado en 1938. La segunda ley ya la hemos comentado. La Ley de Cortes de 1942, cuyos miembros se llamaban procuradores y representaban distintos sectores de la sociedad. Tercera ley, Fuero de los Españoles, 1945, un conjunto de derechos y deberes. Señores, 1945. ¿Qué diablos pasa en 1945? Ya lo habéis dicho antes. Las potencias del eje pierden la Segunda Guerra Mundial y ahora Franco, pues... Dice, no, si lo mío es una democracia, hombre, si no ves que tenemos el fuero de los españoles, no ves que los ciudadanos españoles tienen sus derechos y deberes recogidos en esta carta que es el fuero de los españoles. Siguiente ley, la ley de referéndum nacional, que se aprueba también en 1945. La Alemania nazi ha perdido y ¿qué dice Franco? No, que lo mío es una democracia, que no es una dictadura. Y aprueba la ley de referéndum nacional. Se llegan a convocar 2 referéndums a lo largo de la dictadura. Como no, salió por lo que decía el régimen. ¿Qué más? Ley de sucesión a la jefatura del Estado en el año 67. Esto es un poco de cachondeo. Esa ley de sucesión a la jefatura del Estado declara a España... No, en el año 67 no. Ley de sucesión a la jefatura del Estado se aprueba en el año 47. Creo que lo tengo mal. Ya no sé si me estoy equivocando. Luego lo consultamos, ¿vale? Que declara a España que es un reino. ¿Un reino? ¿Y dónde está el rey? No había rey. España se declara un reino, ¿vale? Pero no había rey. Y Franco se queda ya con todo el poder vitalicio, ¿vale? La siguiente ley, Ley Orgánica del Estado de 1967. Esta sí es del 67, la otra es del 47, ¿vale? Ley Orgánica del Estado del 67. Y en el 69 esa ley permite nombrar al príncipe Juan Carlos heredero de Franco, ¿de acuerdo? Príncipe Juan Carlos en el año 69 es nombrado sucesor de Franco y por eso luego fue rey de España. Vamos a la evolución política. 1939. En el gobierno tiene una gran influencia Serrano Suñer. Y como ya hemos dicho antes, en el primer gobierno de Franco hay una fuerte influencia de los falangistas. Falangistas, cuando digo falangistas, quiero decir fascistas. Lo que pasa es que a los fascistas en España les llamamos falangistas, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, repito, en el primer gobierno de Franco, a partir de 1939, tiene una fuerte influencia Serrano Suñer y tienen gran presencia los falangistas. Se intenta organizar la sociedad en organizaciones. Por ejemplo, la sección femenina, el sindicato vertical, el sindicato español universitario. Se quería que la sociedad estuviese encuadrada en distintas organizaciones y así poderla controlar. En 1940
bueno, en 1940 la Alemania nazi parecía que iba a ganar la guerra. Había tomado Francia, estaba tomando media Europa, y ahí Franco sí se estaba acercando a Hitler. Y se entrevistan en Hendaya. Y España no llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Casi entra, ¿de acuerdo? España no llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial y me están enviando mensajes. Decía, en 1940, pues se entrevistan Hitler y Franco en Hendaya y España no llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eso sí, España envía un contingente de voluntarios a luchar contra los comunistas. ¿Cómo se llama ese contingente de voluntarios que van a luchar contra los comunistas? Voy a beber agua mientras me lo decís. Bueno, no es agua. Bueno, es agua, es un té. Os voy a contar, mientras me respondéis, os voy a contar que yo colecciono tazas. Esto es una fricada, pero lo voy a decir. Me tenéis que responder cómo se llama el contingente de voluntarios que va a luchar contra los comunistas. Yo cuando viajo a un país voy al Starbucks y me compro una taza de ese país. Y esta es de Estambul. Bueno, de la ciudad en este caso, ¿no? División Azul, muy bien, JP Cortés, muy bien, Laugles, muy bien, Cortés, muy bien, División Azul, efectivamente, Mariat, perfecto, o sea, efectivamente. Y esto es interesante, mirad. Franco envía un contingente de voluntarios, bueno, voluntarios, a saber cómo decidieron ir a la guerra, lo de voluntarios, a ver quién se ofrece ir a Rusia a pasar frío. Lo de voluntarios, vamos a ponerlo entre... Pero bueno, oficialmente eran voluntarios. Y no van bajo la bandera española. Van bajo la bandera de la División Azul. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando pierde la guerra, los nazis pierden la guerra, Franco dirá, yo no estaba apoyando a Hitler. Mi país no apoyó a Hitler. Fueron unos voluntarios que fueron allí a Rusia. Fueron porque ellos quisieron, fueron voluntarios. Bajo la bandera española no fueron bajo la bandera de la División Azul. Además, iban a luchar contra los comunistas. O sea, y los americanos y los ingleses también eran anticomunistas. O sea, Franco usa con el tiempo la severidad de coartada el decir, División Azul, españoles no. España no apoyó a Hitler. Fue la División Azul que fueron voluntarios y fueron bajo la bandera de la División Azul. Seguimos. ¿Qué pasa a partir de 1945? Ya lo hemos dicho, el fascismo, los falangistas pierden influencia y ganan poder... la ideología fascista a partir de 1945 pierde su presencia, pierde su influencia y gana la ideología nacionalista, el anticomunismo, el catolicismo, el conservadurismo. O sea, se sustituye el fascismo, repito, por el nacionalismo, el anticapitalismo, el anticomunismo. Repito otra vez, es que me distraigo con los comentarios. Decía, pierde su influencia el fascismo y gana influencia la ideología nacionalista, anticomunista, ultracatólica, ultraconservadora, etc. Problema, a partir de 1945 España está aislada. Está aislada en el contexto internacional. Las dictaduras han perdido la guerra y ahora se queda sola. Pero a partir del 48 otra vez la suerte beneficia a Franco. Señores, ¿qué pasa en el año 48? En el contexto internacional. ¿Qué factor, qué situación internacional se da a partir del año 48 que dura varias décadas y que acaba beneficiando a Franco? Quien me lo responda, o sea, ya tiene un 9 en selectividad, un 10. Vamos a ver, agua. Decía entonces antes que, colecciono tazas del Starbucks en las capitales donde voy, y ya tengo una buena colección de tazas de distintas ciudades. Además tienen unos logos muy bonitos. Estoy haciendo tiempo a ver si me llega la respuesta. ¿Qué situación pasa a partir de 1948 en el contexto internacional? No me llega, voy a leer mientras los comentarios. División Azul en la batalla de Leningrado. Toma, muy bien, Hola Josefina, ¿qué tal? La Guerra Fría, ya me están llegando. Nana, muy bien, Laxo Evolution. Efectivamente, la Guerra Fría, el mundo, muy bien, María Fuentes, muy bien, efectivamente, se da la Guerra Fría, el mundo se divide en dos. Atención, tenemos el mundo capitalista y el mundo comunista, y ambos se odiaban a muerte. ¿Y Franco qué era? Anticomunista. O sea, en la guerra civil él luchó contra los comunistas, a muerte literalmente. O sea, Franco era anticomunista, acérrimo. Y los americanos también eran anticomunistas. Pues ya saben el dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pues si el enemigo de los comunistas son los americanos, pues ya está, amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un pacto entre España y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ese pacto hace que
se rompa el aislamiento internacional y España por fin pueda salir de ese aislamiento. A cambio, España tiene que ceder distintas bases militares dentro del territorio nacional. ¿Qué más? Años 50. A partir de los años 50 llega un gobierno de tecnócratas. Un gobierno de tecnócratas. ¿Qué son los tecnócratas? Eran políticos que solo se preocupaban de la economía y que la economía funcionase. Sin ideologías, no. Hacer un plan frío para ver qué podemos hacer para que la economía funcione, y empieza el gobierno de los tecnócratas. En el año 62, Franco nombra el cargo de vicepresidente del gobierno, y en el año 67 nombra a Carrero Blanco. Me están llegando a WhatsApp, me caché la madre. Y a partir del año 67 Franco nombra a Carrero Blanco vicepresidente de gobierno, y en el año 73 Carrero Blanco es presidente de gobierno. Repito esto último. Año 62 se crea el cargo de vicepresidente del gobierno. Año 67 se nombra a Carrero Blanco vicepresidente del gobierno. Año 73 Carrero Blanco es nombrado presidente de gobierno. Ojo, Carrero Blanco es presidente de gobierno y Franco sigue siendo jefe del Estado. Ojo, Franco no es que se haya quitado del medio. Vamos a hablar de la evolución económica. La primera etapa del franquismo decimos que es la autarquía, es decir, España busca el autoabastecimiento, la autosuficiencia, ¿de acuerdo? El bastarnos nosotros con nuestros propios recursos. ¿Cómo termina eso? En desastre. Se crea el Instituto Nacional de Industria, que es un conglomerado de empresas públicas para fomentar la producción. Y a partir del año 59, como hemos dicho antes, se crea el Plan de Estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización? Un plan a largo plazo para fomentar la economía, fomentar la productividad, fomentar el desarrollo, y ese es el famoso gobierno de los tecnócratas. En definitiva, la economía mejora. La economía mejora gracias a ¿qué? Bueno, hay que decir que se importa tecnología, hay que decir que se mecaniza el campo, y en los años 60 decía que la economía mejora gracias a ¿qué? Al turismo, a la emigración, porque muchos españoles se iban fuera y enviaban remesas a la gente de casa, y luego también a la inversión extranjera. O sea que a partir del año 60 hay un despegue económico. Venga, vamos a hablar ahora de la represión. Tenemos que decir que en el año 39 se aprueba una ley que es la Ley de Responsabilidades Políticas con carácter retroactivo, es decir, una ley que permitía condenar y perseguir a aquellas personas que hubiesen colaborado con el régimen republicano. Se aprueba también la ley de masonería y el comunismo. Resulta que en los años 40 todavía había un grupo de guerrilleros que sigue haciendo la guerra al Estado franquista, a la dictadura. ¿Cómo se llamaban esos guerrilleros que en el bosque se escondían en las montañas y seguían haciendo la guerra a Franco? Bebo agua. ¿Cómo se llaman esos guerrilleros que hacían la guerra a Franco y se escondían en el monte? Terminada ya la guerra civil. Vamos a ver si lo dicen. Bueno, voy a seguir hablando. En los años 50 hay huelgas de obreros, ¿de acuerdo? Y en el año 63, atención, el tribunal militar se sustituye el tribunal militar por un tribunal de orden público. Todo esto hay que aprendérselo bien, ¿no? No os quedéis solos con la primera parte del examen, del tema. Esto hay que aprendérselo bien y ponerlo en el examen, ¿de acuerdo? Los maquis, muy bien, los maquis, efectivamente, los maquis, esos son los guerrilleros de los que hablaba antes. Muy bien, ya me están llegando las respuestas. Entonces, decía que aunque esto sea feo, he dicho antes que es feo, pero es fácil de aprendértelo. Esto te lo aprendes de memoria y punto, no tiene más historia. Entonces, repito, muy bien, ya veo que mucha gente lo está respondiendo, los maquis, muy bien. Decía entonces, año 39, se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas. Se aprueba también la ley de masonería y el comunismo. Los maquis siguen, en los años 40 todavía siguen luchando desde las montañas, aunque bueno, al poco tiempo desaparecerán. Años 50, comienzan las huelgas de los obreros. Año 63, se sustituyen los tribunales militares por el Tribunal de Orden Público. Y ahora vamos a hablar de la oposición. Hay que decir que es a partir de los años 60 cuando empieza una verdadera oposición al régimen. Hay que decir que del PNV se extiende una facción violenta y radical que es un grupo terrorista que se llama la ETA, y que es famosa porque en el año 73 comete un gran atentado contra Carrero Blanco. Carrero Blanco lo nombra presidente de gobierno y lo matan en un atentado terrorista. En el año 62 se reúne la oposición en el exilio en Múnich, y le dicen a la Comunidad Económica Europea que no deje entrar a España en la Comunidad Económica Europea. Y hay que decir también que el Concilio Vaticano II, que es un concilio donde la Iglesia, digamos, se abre bastante, empieza una gran apertura. Dentro de la Iglesia Católica hay una facción que también se opone a la dictadura. En la universidad también surge un movimiento estudiantil que se opone a la dictadura. También tenemos que hablar del movimiento obrero,
que hemos dicho que al principio hacía reivindicaciones laborales, pero con el tiempo ya no solo hace reivindicaciones laborales, sino también reivindicaciones políticas. Se crea también un sindicato clandestino que es Comisiones Obreras. Y ahora vamos al final del régimen. Hemos dicho que a Carrero Blanco lo matan en un atentado terrorista y en el año 74 Franco nombra a un presidente de gobierno. ¿Qué presidente de gobierno nombra Franco en el año 74? Que continúa después de su muerte. ¿Qué presidente de gobierno nombra Franco en el año 74? ¿A quién nombra Franco? ¿A quién nombra Franco presidente de gobierno? Vamos, año 74. ¿A quién nombra Franco presidente de gobierno en el año 74? Bueno, yo voy a seguir. En el año 74 hay un congreso en Suresnes del PSOE y ahí se nombra secretario general a Felipe González. No lo han dicho bien. En el año 75 hay manifestaciones contra una condena a muerte de miembros de la ETA. Se producen unos días antes de la muerte de Franco. Arias Navarro, muy bien. Arias Navarro, bien. Arias Navarro, bien. Toda esta gente que está respondiendo ya va bien preparada para el examen. Muy bien, Arias Navarro. Muy importante este personaje para el tema siguiente. ¿De acuerdo? Decía entonces... muy bien. Decía entonces... unos días antes de la muerte de Franco se produce la Marcha Verde. Y esto es que el gobierno de Marruecos ocupa el Sáhara, que era una colonia española. Y eso se llama la Marcha Verde. Aprovecharon que Franco se estaba muriendo... que no iba a reaccionar, y el gobierno de Marruecos ocupa esa colonia española, ¿vale? Y se la quedaron, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que decir que el 20 de noviembre del 75 muere Franco y ahí empieza la transición. Hasta aquí, amigos y amigas, el tema de hoy. Hoy ha sido cortito. No, al final no, menos de media hora, pero sí, al final me he enrollado. No quería, pero me he enrollado. Bueno, pues hasta aquí, amigos y amigas, el directo de hoy. Si queréis hago otro mañana y lo completamos, y si queréis otro mañana y completamos todos los temarios que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, amigos y amigas, un abrazo enorme, te deseo lo mejor, mucho ánimo, ¿de acuerdo? Estudia todo lo que puedas para selectividad, que seguro que va a salir muy bien. Un abrazo enorme y te veo en el próximo directo.